Hola, mi nombre es Luz María Saucedo y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales, este espacio que el canal judicial nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la prevención del lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos. Para hablarnos de este tema nos acompaña el maestro Jorge Luis Romo Reyes, quien es rector de la Escuela Palafoxiana de Derecho. Jorge, bienvenido, muchas gracias por venir al programa. Muchas gracias otra vez, Luz María. Jorge, bueno, vamos a tocar este tema y vamos a hablar en específico de esta publicación que tengo en mis manos, que se titula, así como el título del programa, Prevención del lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos. Bueno, el que tengo en mis manos es la primera edición, porque ya salió la segunda edición y está agotada, me decías, ¿no? Así es. Quisiera que comenzáramos a platicar de en qué momento tú te interesas por el tema del lavado de dinero. Bueno, más que una idea original, en primera instancia fue una instrucción. Fue una instrucción venida de mis jefes en aquella época en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, yo como investigador. Me invitan a participar en el instituto y bueno, se me instruye, ¿no? Yo tenía, te soy muy franco, yo tenía otras ideas más, cuestión ecológica y verdes y tal, y no tuve de otra, ¿no? No tuve de otra, se me instruyó que investigara sobre este tema y casualmente en esos momentos surgió una plática curso de algunas personas, si mal no recuerdo, de Colombia, de Argentina, que dieron un curso de varios días sobre estos temas y quedé enganchado. Quedé enganchado desde aquellos momentos porque me di cuenta que era un tema que iba a ser inacabable, ¿no? Tiene muchos vértices este tema y pues es inacabable. He seguido ya desde ese tiempo para acá manejando estos temas con mucha pasión sobre todo. Jorge, ¿por qué hay como un boom? Nos estás platicando que de inicio fue una instrucción y es por eso, porque hay un boom en el tema, o sea, de interés en el tema de prevención del lavado de dinero. ¿Por qué y desde hace cuánto? Bueno, tristemente es un tema que se viene manejando desde los 90s, porque como puedes darte cuenta es irremediable el vincularlo con el tema de la delincuencia organizada. Es decir, el tema del lavado de dinero regularmente no se hace con una persona, sino para hablar de este delito regularmente hay todo el mundo atrás, en donde se tuvo que generar dinero, en donde hay un grupo de personas que se ve la necesidad de tener que ocultar el origen ilícito y pues bueno, está vinculado. De esta manera, desde los 90s, con la Convención sobre Tráfico Ilegal de Estupefacientes del 96, si mal no recuerdo, la Convención de Viena, posteriormente en el 2000, si no me equivoco, la Convención de Palermo, pues ya desde aquellas épocas la comunidad internacional se había visto la necesidad de tener que abordarlo y además hacer un grupo común para poder atacarlo. Evidentemente, si hablamos de delincuencia organizada y de generación de dinero a través de grupos delictivos, pues eso ha habido toda la vida, ¿no? Ha habido desde que el hombre es hombre y los delitos, el romper con las leyes y agruparse para vivir de cometer delitos, pues ha sido desde hace mucho tiempo. Por poner un ejemplo, a mí me vienen a la mente libros, por ejemplo, Los bandidos de Río Frío, del siglo XIX aquí en México, de Manuel Paino, tan famosa novela, pues ya se hablaba de este tipo de grupos delictivos que se organizaban y hacían de esto su modus vivendi, ¿no? Entonces, pues desde hace mucho tiempo, pues. ¿Cuándo comienza a combatirse en México como tal el delito de lavado de dinero? Ahorita ya me dices que casi siempre está de la mano con la delincuencia organizada, pero ¿cuándo se tipifica como lavado de dinero en México? Bueno, originalmente de igual forma casi van de la mano en los 90s esta convención contra el tráfico de estupefacientes, que dicho sea de paso, hago mención porque originalmente el delito previo que da como origen la generación de dinero, pues únicamente era estos delitos contra la salud. Por eso es que hago mención de esta convención. Pero el tipo penal de lavado de dinero igualmente surge en los años 90.
pero originalmente se tenía contemplado como un delito fiscal. Es decir, se creía que el lavado de dinero estaba vinculado originalmente con cuestiones de pago de impuestos. De hecho, yo pensando en el tema, diría que el gobierno, o el Estado, los legisladores, en fin, pensaban que si no se combatía este fenómeno social en un principio, el Estado dejaría de percibir ingresos. Es decir, se genera mucho dinero y como no lo reportan, pues estoy yo pidiendo dinero vía impuestos. No sé si me explico. Y por eso yo pienso que originalmente era un tipo penal. Y de repente se dieron cuenta que esto no estaba solucionando el asunto. Porque imagínate que si yo tengo dinero proveniente de algún delito y de pronto se tipifica el no reportarlo, pues yo no creo que los delincuentes dijeran, ahora sí vamos a reportarlo para pagar impuestos. No. Evidentemente no. Se dieron cuenta que no era una cuestión fiscal y entonces es cuando pasa del Código Fiscal al Código Penal Federal en el 400 bis, como está actualmente regulado. Y bueno, ahí está tipificado el delito de lavado de dinero, pero platícanos de cuál es la legislación aplicable a este delito, tanto como la legislación nacional como si existe la regulación internacional. Bueno, déjame te digo que ya hasta pareces abogada, te felicito, no pasan los años en balde, de verdad. Mira, la primera disposición es el 400 bis del Código Penal Federal, como te comentaba, con esa transición. Un primer momento, la etapa fiscal, que le llamo yo, un segundo momento, la etapa financiera, y un tercer momento, la etapa de las actividades vulnerables. Esta primera etapa fiscal, que es la que se vivió y que te acabo de comentar. La segunda etapa financiera, que tiene como respaldo, te comentaba yo, el artículo 400 bis, ahí prácticamente los únicos sujetos u obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero era el sector financiero. ¿Por qué? Porque alguno de sus párrafos del 400 bis así lo señalaba, ¿no? En caso de que hubiera indicios de que hay lavado de dinero proveniente de alguna institución financiera, tendrá que hacerse a través de la Secretaría de Hacienda. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con esta disposición y el secreto bancario? Porque pues, si me dices que desde entonces, no estamos hablando antes de la legislación actual, se podía o se instruía a las instituciones financieras a reportar, ¿el secreto bancario quedaba de un lado? Pues, ¿ya no funcionaba? Es una situación compleja. ¿Por qué? Porque evidentemente la razón por la cual solamente estaban los candados en las instituciones financieras era porque solamente a través, sobre todo de los bancos, que se lavaba dinero, ¿no? Pensar en otras instituciones era difícil originalmente, ¿no? Pensamos en estas películas, por ejemplo, de Cara Cortada y tal, no sé si la llegaste a ver alguna vez, que llegaba Tony Montana con bolsas de dinero a los bancos de Miami y tal, no había ninguna restricción y lo que querían era guardar su dinero en los bancos para poder usarlo y poder comprar cosas y tal. Entonces prácticamente los bancos era la única manera de poder lavarlo o la única forma en la que se lavaba dinero. Después se empezaron a poner candados ahí y se empezó a diversificar en otras instituciones financieras, como casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, cajas de ahorro popular, tal. Aquí el asunto es que está vinculado a Hacienda directamente porque el reporte es a la Unidad de Inteligencia Financiera. Se reporta. Hay muchas operaciones sospechosas que se reportan, diario, miles, seguramente. Pero después, en caso de que así lo determine la UIF, pues entonces ya se pasa y se abre una investigación a la PGR. El asunto del secreto bancario ha sido muy discutido porque yo te he de comentar que no es que se use tanto, está presente y es una facultad velada tal vez de PGR de poderlo hacer. Sin embargo, no es una práctica muy común porque aquí choca evidentemente con asuntos de derechos humanos y este tipo de cosas. Que dicho sea de paso, el tipo penal de lavado de dinero, digamos que la carga de la prueba está para el presunto responsable, estipulado en el 400 bis del Código Penal Federal. Y esto choca con
el delito, perdón, la facultad o el derecho humano de la presunción de inocencia. Es todo un tema el asunto, ¿no? Pero bueno, y volviendo al tema de la legislación, Sí. ¿cuál es la legislación ahora aplicable? Correcto. Entonces, te decía yo de la etapa financiera en la que solamente las instituciones financieras vía Hacienda son las obligadas a reportar operaciones relevantes, inusuales y preocupantes ante la UIF. Posteriormente, y por el mismo fenómeno, como aparecen muchos candados al sistema financiero, pasamos a una tercera etapa, que es la que nombro yo, de actividades vulnerables. ¿Qué sucede? Bueno, como este asunto se diversificó y ya no nada más las instituciones bancarias se lavaba dinero o había muchos candados al respecto, evidentemente la delincuencia empieza a buscar otras formas de poder ocultar el origen ilícito de este dinero. Y entonces, y por recomendación de Gafi, se crea la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Esto tan largo, ¿no? Le llamo la Ley Antilavado, en donde principalmente, ¿no?, la función es abrir el espectro hacia otras actividades para que tengan que reportar operaciones de lavado de dinero. Esta ley sale en el año del 2012. Así es. Y luego, posteriormente, en el 2014, se hacen ajustes. Sí. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué hubo que hacer reformas a la ley de lavado de dinero? Bueno, principalmente surge el reglamento. Este reglamento nos viene a ayudar, a auxiliar para señalar exactamente cómo es que cómo es que las actividades vulnerables deben de reportar. ¿Por qué? Porque originalmente la ley se decía, hay dos obligaciones para las actividades vulnerables, ¿no? Por ejemplo, identificar al cliente bajo ciertos rubros y cantidades, y 2, dar aviso a Hacienda en este sentido. Pero no decía más. Entonces, algunos sectores, pues en reclamo me parece original y válido y legítimo de decir, bueno, nosotros cómo vamos a reportar, bajo qué formatos, etcétera, etcétera. Era necesario un reglamento que nos dijera cómo iban a hacer estos reportes, sobre todo, que no es el único tema, pero sí que me parece que es el de la mayor importancia o trascendencia práctica para todos los sectores que aparecen ahí como actividades vulnerables, ¿no? ¿Podríamos platicarnos un poco de qué son las actividades vulnerables? Sí. Son actividades que no son financieras, ahora llamadas entidades financieras, pero son actividades que no forman parte de las entidades financieras, estas que te comentaba yo, que tienen la obligación de reportar operaciones a la UIF igual. Por ejemplo, ¿no?, los casinos, ¿no?, el sector casinos, por ejemplo, la actividad de los notarios, por ejemplo, la actividad de compraventa de metales y piedras preciosas, por ejemplo, la actividad de obras de arte, por ejemplo, la actividad comercial de compraventa de inmuebles, por ejemplo, la actividad de blindaje de vehículos y casas, etcétera. Todas estas actividades, si no mal recuerdo, son más de 10, son 13 o 14 por ahí. Ahora, bajo esta disposición, tienen la obligación de reportarlo. ¿Cómo lo hacen? Bajo parámetros de cantidad. Ahorita no recuerdo con exactitud, pero por decir casinos, actividades entre tanto y tanto, tienen la obligación de identificar al cliente a través de su INE, etcétera. Y arriba de X umbral, tienen la obligación de reportar esa operación a la Unidad de Inteligencia Financiera. Y bueno, tienen obligación de reportar. ¿Se les dio capacitación para esto a estas instituciones? No, pues yo traté de hacerlo, pero no, la verdad es que no. La venida de esta ley ya se vislumbraba porque surge sobre todo por recomendaciones de Gafi. Gafi, este Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene como objeto, finalidad, dar recomendaciones a los países miembros sobre la manera de prevenir y combatir el lavado de dinero. Pues bueno, como lo señalo ahí en mi libro, en la primera edición, señalo, México no cumple ni con un 50% de esas recomendaciones. Son 40 en materia de lavado, otras 9 en materia de financiamiento al terrorismo. Pero en aquellas épocas, México
te repito, no cumplía ni con el 50% en términos de legislación con esas recomendaciones. ¿Por qué? Porque solamente cubría el umbral de las instituciones financieras. Posteriormente, hay una recomendación directa, una recomendación expresa hacia México de que no cumplía con el resto de las actividades vulnerables. Entonces se empezó a trabajar en la legislación, ahí en el INACIPE colaboramos inclusive, y entonces surge esta nueva disposición, ¿no? México cumple entonces, por lo menos en vía de legislación, yo diría en un 80%, un poco más, solo en el tema de la legislación, porque ahora, pensando en el tema y tal, dije, bueno, México cumple con 80, 90% con las recomendaciones de Gafi, me parece sano, pero aquí el otro tema es, ¿y qué tanto combate al lavado de dinero? ¿Cuáles son los resultados? Exacto. Jorge, tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con este tema. Me parece bien. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes del canal judicial que aparecerán en sus pantallas y nos pueden hacer mención con el hashtag Cultura Jurídica. También los invito a seguirnos en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de la prevención del lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos. Nos acompaña el maestro Jorge Luis Romo Reyes. Jorge, estábamos hablando acerca de las actividades vulnerables y de los reportes. Yo quisiera platicarte una experiencia que me pasó a mí. Iba a viajar, me iba a ir de vacaciones y voy a la casa de cambio y que está más cerca de mi casa. ¿Me puede dar $300? Eran $300, justo, o sea, no te estoy exagerando. Sí, $300, perfecto. No, pues muy bien, me da sus datos, a qué trabaja, qué se dedica. Me dijo, usted ha trabajado en el... Les di mi nombre, les dije dónde trabajaba, en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me dicen, usted ha trabajado en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, sí. ¿Y era directora de área? Sí. Pues entonces no le puedo vender los dólares porque es una persona... Supongo que PEP, políticamente expuesta. Correcto. Yo, ¿cómo? O sea, la verdad es que, José, ya me habían dado los dólares, yo ya había pagado. Me dijeron, no, me tienen que devolver el dinero. O sea, ¿va para atrás? Va para atrás, sí. No le puedo vender. Y yo, ¿pero por qué, no? La verdad es que en el momento sentí frustración, enojo, ¿no? ¿Por qué me discriminan de esta manera por haber trabajado en gobierno, ¿no? O sea, yo quisiera que tú nos platicaras qué es lo que pasa. ¿No se están excediendo un poco? Yo decía, bueno, ¿con quién reporto? Para que me quiten el punto rojo, no sé, que a mí que me esculquen, ¿no? Sí. Entonces, sí. ¿Qué es lo que pasa ahí? Mira, vamos a ver. En tratándose de instituciones financieras, como es el caso, hay 3 tipos de operaciones que están obligadas a reportar. Las relevantes, las inusuales y las preocupantes. Las relevantes son por cantidad, es decir, si no mal recuerdo, $10,000 por ahí, más o menos. Ahora con el tipo de cambio ya se ha haber movido bastante esto, pero con base, pensemos en 100,000 pesos, que no es, pero pensemos que son 100,000 pesos. Todas las operaciones arriba de 100,000 pesos se reportan, se tendrían que reportar a la UIF como una operación relevante. Es decir, arriba de esa cantidad, ¡pac! Tú puedes pensar cuántas operaciones diarias, inclusive de esas cantidades, más o menos, son reportadas a la UIF. Pues miles, seguramente miles en el país. El hecho de que sea reportada como operación relevante no quiere decir que estés lavando dinero, ni que
ni que a mí me tengan calificado como una persona que lava dinero. Porque esa es otra situación. Ya Sí. todo el mundo tiene mucho miedo de usar efectivo o de Sí. depositarte, ¿no? Si, por ejemplo, te vas de viaje y tú pagas el boleto de tu amiga y el tuyo, ya no quieres que te depositen ni 10,000 pesos. O sea, te da Sí, miedo claro. porque también no hay una correcta difusión de Sí. cuáles son las cantidades y de qué es lo que sucede, ¿no? También, pues entre familia, no te voy a depositar tanto, te presto, necesitas tanto y nadie quiere usar efectivo. Sí, eso obedece a querer bancarizar o, digamos, hacer todo vía bancaria estas transacciones, que es la tendencia mundial. Que Las es la tendencia, transferencias, ¿no? Como hacer transferencia bancaria o cheque o así. Te explico, me desvío un poquito, ¿no? La razón de querer hacerlo así es porque las transacciones ilegales, la compra-venta, por decir algo, de droga, de armas, evidentemente no son vía bancaria, es en efectivo. Entonces, cuando se maneja efectivo, pues no la persona, ¿no? Voy a decir la acción, la conducta, pues es susceptible de que se esté lavando dinero o que provenga de una actividad ilícita. No quiere decir que todas las actividades o todas las operaciones en efectivo, imagínate, nada más que esté lavando dinero, provengan de un ilícito. Pero la razón es esa, ¿no? Que quieren que todo sea bancarizado, todo sea vía sistema financiero. Pero en fin, eso es un tema, ¿no? El asunto, entonces, están las relevantes, ¿ok? Te decía yo, las de cantidad que se reportan, pero no quiere decir que estés lavando dinero, ni mucho menos. Seguramente nos han reportado mucho, bueno, no tantas, ¿verdad? Pero algunas veces en este tema. Luego, las relevantes. Luego, las inusuales son con base en el modo o parámetro de comportamiento del cliente. Es decir, si yo vengo manejando un promedio de 100,000 pesos mensuales y de pronto hago una operación de 500,000 o de 1,000,000, eso se sale del umbral de comportamiento normal del cliente. Esas también son reportadas a la unidad de inteligencia financiera como operación inusual. Entonces, relevantes, inusuales. Repito e insisto, no quiere decir que estés lavando dinero necesariamente. Entonces, uno es el dinero, otro es el modo, y tres, que es tu caso según me cuentas, con base en la persona. No te asustes. Bueno, vamos viendo, ¿no? Sí, sigo ofendida. No, sí, sigo ofendida. El asunto es, independientemente de la cantidad e independientemente del modo, aquí es la persona. Voy a exagerar un poquillo la nota. Bueno, no exagerarla, pero se clasifican en personas PEP, ¿no? Personas expuestas políticamente, así se les llama. Y aparte es disposición, repito, de Gafi, que México lo aterriza. Aquí, dependiendo de la persona, si es una persona políticamente expuesta, se reporta independientemente de la cantidad. ¿Quiénes son personas PEP? Personas conocidas, famosas por varios aspectos, ¿no? Inclusive grandes delincuentes se consideran personas PEP. Pero, por ejemplo, también altos directivos de instituciones financieras, por razones obvias. Si yo formo parte de un banco y ocupo un cargo directivo, pues a lo mejor digo, oye, no me reportes, voy a hacer una operación, a mí no me reportes, qué sé yo, para cubrir eso. Aquí el asunto es que surgen listados de personas que, bueno, pues se venden y quien hace sus reportes, pues compra esos listados para ver quién está integrado ahí. Pero no es una lista negra. No sé si me explico. No es una lista negra. Es una lista de personas expuestas políticamente, que por la razón de su trabajo aparecen ahí y que a manera preventiva, pues es que se reporta. Hombre, en tu caso, a lo mejor no tanto por el cargo, qué sé yo, sino por el área. A lo mejor existe la política de decir, en esta área, arriba de directores de área, valga la redundancia, todos se reportan. Todos. Pero no quiere decir que estés en la lista negra. Y no puedes hacer como refutar, decir, bueno... No, aquí el asunto es que no te debieron haber negado la... Evalúen y no soy políticamente expuesta, ¿no? ¿Qué hago para que me...? Ajá. No, pues, ¿qué te digo? No. Aquí el asunto es que no te debieron haber negado el servicio. ¿Fuiste después a otro lado? Sí, en el aeropuerto antes de irme traté, ya iba con miedo, pero no, claro que sí, no hay problema. No, es que sí asusta.
Si no sabes, pues sí asusta. Oiga, no, porque ustedes personas, ay, caray, como... ¿Cómo? No, como claro, de te verdad sientes salió así ofendida. como que perseguido, ¿no? Y ofendido, seguramente. No, pues hasta dije, se vulnera mi derecho a comprar No dólares. digo, ya en un plano así muy jurídico y estricto, pudiste haber demandado, digo, en Profeco, en fin, porque no te debieron haber negado el servicio. O sea, lo que sí a lo mejor se hubiera reportado como una operación PEP, seguramente, pero de ahí a que te lleguen el servicio me parece que no. Digo, no sé qué, ya a fin de cuentas que resultó mejor que no te reportaran o que te hubieran negado el servicio, Sí. pero ok, se hace la operación y se reporta la operación y ya, no pasa nada. A lo mejor por políticas de la casa de cambio, no saben qué, mira, mejor no los Sí, metemos puede en ser broncas. que exageren Sí, en su prevención, en sus políticas entenderás, de prevención. claro, entenderás que las instituciones se quieren cubrir. Y ¿sabes qué? Más vale que exageremos. Prefiero una demanda de Profeco a algún asunto de otra índole. Pero así en estricto derecho y en estricta legalidad no debieron haberte negado el servicio y haber reportado la operación si es que aparecías en sus listas, pues, ¿no? En ese sentido. Jorge, antes de irnos a la pausa, hace un rato hablábamos de la efectividad o de cuánto podemos palomear las observaciones o las recomendaciones de Gafi, ¿no? Ok. Me decías que ya en la legislación se puede palomear como un 80%, pero también dejamos abierto y en la realidad, ¿qué tan efectiva ha sido esta legislación para combatir el delito de lavado de dinero? Me parece perfecto. ¿De una vez? Sí, dime. Pensé No. que después del corte. Bien, aquí el asunto es, te comentaba yo, etapa fiscal, pues casi no se cubría estas disposiciones internacionales. En la etapa financiera, un 50%. Estoy tomando como parámetro las 40 recomendaciones de Gafi, ¿no? O sea, 40 es el 100 y la legislación, pues el porcentaje que corresponda. Posteriormente, con la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, todo esto, la ley antilavado, yo diría que está cumpliendo como entre un 80 y un 90%. ¿Por qué nos falla ese 10? Porque no todas las actividades que señala Gafi se están cubriendo. Por ejemplo, sería necesario que los partidos políticos tuvieran que reportar. Sería súper sano, sería muy sano. Por muchas razones, por cuestiones de transparencia, ganan todos. En fin, no se considera. Pero bueno, uno diría, hombre, en tema de lavado, el 90% pues está bien, ¿no? Digo, comparado con otras calificaciones, ¿verdad? 90 pues está bastante bien. Pero aquí el asunto es el tema de la eficiencia. Por un lado, se hablan con datos, entenderás, total y no oficiales, ¿no? Datos que no son técnicos ni oficiales. Se habla más o menos de unos 35 mil millones, que se pierden ya los números, ¿no? 35 mil millones de dólares que se lavan, ¿no? Ya se pierden los ceros, ¿no? De dinero que se lava probablemente en México. 35 mil millones es muchísimo. Dos datos. Primero, hay un promedio de entre 2 y 3 sentencias condenatorias en materia de lavado de dinero en nuestro país de hace 10 años para acá o un poquito más. O sea, nada. Porque ponte a pensar toda la infraestructura que existe, no nada más en el ámbito de poder judicial, sino financiero y de otros que existe alrededor del tema. ¿No? Ponte a pensar bancos, casas de bolsa, aseguradoras, afianzadoras, la UIF, Hacienda, todo esto. Y luego, casinos, casas de compraventa de inmuebles, obras de arte, Automóviles. Y hay una estructura enorme. Yo te puedo decir que no hay otra estructura tan grande como el de lavado de dinero para prevenirlo. Y 2 sentencias condenatorias en materia de lavado. Digo, si no se lavara dinero en México, dices, bueno, pues son muchas o son pocas. ¿Y qué será? Como que se van más por el delito acompaña, o sea, que acompaña el lavado de dinero y que no se le sentencia. Sí, el delito previo. Fíjate que yo tengo una hipótesis, ¿no? Que es materia de otro libro que está a punto de salir, primero Dios. Aquí el tema es, mi hipótesis es que hay una mención en el 400 bis que dice a sabiendas, o sea, al que por sí o por interpósita persona, transporte, custodie, invierta, etcétera, etcétera, dinero sucio, para acortar el tipo penal que es larguísimo, a sabiendas de que proviene de una actividad ilícita, entiéndase delito.
¿Cómo comprobar que sabías? ¿No? ¿Quién va a decir, no, pues la verdad, yo sí sabía? Pues nadie. Mi hipótesis es esa, que a la hora de que se llega a tratar de comprobar ese elemento del tipo, pues prácticamente es imposible. Sin embargo, en la doctrina, y también lo propongo, hay algo que se llama la ceguera voluntaria, ¿no? Que se maneja. Es decir, se comenta por varios autores, yo inclusive en mis libros dice que el no querer saber hace las veces de saber. Y así se utiliza en otros países. Y aquí se podría aducir con todos los temas de derechos humanos que podría conllevar. Pero a ver, yo no quería saber qué llevo ahí. Eso hace las veces de saber. En fin, ceguera voluntaria. Pero por otro lado, si todavía tenemos tiempo, tú me dices. Sí, claro. ¿Qué sucede? Pensemos en que una persona lleva un portafolio lleno de dinero, ¿no? Muchos miles o millones de dólares, o que pueda caber en un portafolio en el aeropuerto. Por las razones que sean, si me lo permites manejarlo así, lo descubre la Policía Federal, tal, y no puede comprobar el origen de ese dinero. La carga de la prueba, te comentaba, es al revés. ¿De dónde viene ese dinero? No sé. ¿Cómo? No, es más, no sé ni qué hay. Oiga, pero lo detienen e inician una investigación, ¿no? A la hora de... ¿Qué sucede con ese dinero? La vía jurídica es el aseguramiento. O sea, no se decomisa, no se confisca. El tema es, se asegura mientras se resuelve la situación legal de esta persona. Se inicia el procedimiento, el proceso penal. Resulta que a la hora de emitir una sentencia, pues como no se pudo comprobar de que sabía de dónde era ese dinero, pensemos así, se deja libre. Pero ¿qué pasa con el dinero? ¿Tú qué harías? ¿Se le regresaría? No. Pues no, evidentemente, pues dice, ni sé qué había. Porque en el momento que diga, sí es mío, dígame usted, dígame usted de dónde viene. Entonces ese dinero queda ahí. Pensemos que es de un gran narco, en fin. Pues, ¿tú crees que va a ir a reclamar ese dinero? Evidentemente no, porque en el momento en que lo vaya a reclamar, le van a preguntar, compruebe usted de dónde viene. ¿De dónde? ¿Qué pasa con ese dinero? La figura jurídica que se utiliza regularmente es el abandono. Es decir, el gobierno no se puede quedar el dinero ahí, no lo van a quemar, como algunos comentaban, como es dinero sucio, quémenlo, no, por favor. Entonces, a través de la figura del abandono, el Estado hace unas publicaciones señalando, dígame usted aquí este dinero, ¿de quién es? Venga, si es de usted, venga a reclamarlo. 1 mes, 2 meses, 3 meses, nadie lo reclama, entonces el Estado se queda afecta esos bienes a su favor. ¿Y a dónde va? Depende, originalmente no está etiquetado, pero regularmente se queda con PGR o se queda con alguna institución que ayude a estos asuntos de derechos contra la salud o de gente enferma en ese sentido y tal. Entonces se destina, ¿no? Por ejemplo, el dinero de Celí Llegón, pues se destinó allá a PGR, etcétera, ¿no? Se tiene que señalar y claramente... ¿Y esa fue la figura, por ejemplo, en ese caso? ¿Fue abandono? Si mal no recuerdo, sí. Justo te iba a preguntar acerca de si va acompañado esta legislación como de las figuras de extinción de dominio. Bien, fíjate que es mucho más trompicado llevar a cabo una extinción de dominio. Porque una extinción de dominio es querer romper el lazo civil. Fíjate, no es un asunto civil, no penal. Sui generis porque lo promueve el Ministerio Público. Pero aquí lo que se quiere hacer precisamente es romper o extinguir el lazo o dominio civil que existe entre el bien y la persona que se dice dueña. Ya sea dinero o un coche o lo que sea. Es que es más fácil con dinero, por ejemplo, el abandono, pero pues la casa, pues si son casas, si son propiedades. Ahora sí, pensemos que es dinero. Hay un lazo, ¿no? O sea, la naturaleza jurídica de esta figura es, yo no puedo ser dueño, poseedor ni propietario de algo más que legalmente. Y si yo tengo algo vía la comisión de un delito, civilmente no me pertenece. No sé si me explico. Sí. No me pertenece. Luego entonces, si ese dinero en primera instancia no se sabe ni siquiera de quién es, pues no hay lazo que romper. No procede, no sería práctico. Ese juicio civil no procedería. Originalmente se creó para combatir sobre todo el lavado de dinero, y la delincuencia organizada también. Pero bueno, también ya cuando nos hablas de que hay 2 sentencias, dices, bueno, pues entonces la figura
tampoco es tan importante porque sí solo hay 2 sentencias en materia de lavado. Pero tenemos que hacer una pausa, Jorge, y volvemos con el tema. Claro que sí. Al auditorio, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE, Academia Mexicana de Ciencias Penales. Les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca del programa. El día de hoy estamos hablando de la prevención del lavado de dinero y delincuencia organizada en el sector casinos, que este es el título de una publicación de la autoría del maestro Jorge Romo. Y yo quisiera que nos platicaras, Jorge, ¿por qué hablar en específico de la delincuencia organizada en el sector casinos? Sí, mira, originalmente el libro, esta obra surge precisamente tratando de vincular estos 3 temas: delincuencia organizada, lavado de dinero y el sector casinos. No quiero decir que necesariamente el tema de los casinos sea un tema en el que en México se lave y que por eso me haya motivado a hacerlo, ¿no? No digo que sí ni que no. Simplemente no fue eso lo que me inspiró, sino simplemente veía yo que no había un vínculo, no había una relación concreta para combatir estos temas en el aspecto legal. Lo que sí te he de decir que fue una recomendación de Gafi una vez más, ¿no? Que se atendiera el tema de los casinos, como lo señalo en el libro, y aquí en México. Aparecía como una actividad vulnerable más, porque sí es factible lavar dinero en los casinos. No se usa esto que te voy a comentar mucho, y permisionarios y gente de asociaciones de casinos me lo comentaba, es que no, eso no lo hacemos. Pero por poner un ejemplo muy práctico, ¿no? Si yo voy, quiero jugar y quiero lavar dinero pensándolo, llevo a lo mejor 100,000 pesos o lo que sea, ¿no? Compro fichas, ¿no? Me dan las fichas por esa cantidad, voy, juego, me hago guaje un ratito, gasto tantito para que se vea que sí jugué, regreso, entrego las fichas y me regresan un cheque. Y ya con el cheque pues ya está dentro del sistema financiero y ya lo lavé, ¿no? Evidentemente parece ser que por costumbre, por uso esto en los casinos que tienen permiso, vía la Secretaría de Gobernación no tienen esta práctica. Se podría hacer, bueno, ahora ya con las restricciones ya sería muy difícil, pero en primera instancia, una de las formas en las cuales podría lavarse dinero vía casino sería este ejemplo práctico que te comento. Pero hay 3 legislaciones, ¿no? Por un lado, el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde se define el tipo penal, ¿no? Cuando 3 o más personas se organicen, de hecho, para cometer delitos graves, será lavado de dinero. ¿Qué delitos graves? Esos que aparecen en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Por otro lado, el 400 bis, que en ese momento, cuando surge el libro, solo existía el 400 bis, donde señala el tipo penal de lavado de dinero. Y por otro lado, la Ley Federal de Juegos y Sorteos. En uno de sus artículos, si no me equivoco, el 19, dice cuáles son algunos de los requisitos de los permisionarios, ¿no? En una de las fracciones, que sabrás que alguna persona que quisiera algún permiso para llevar a cabo esta actividad de casinos, pues tendrá que cumplir con muchos requisitos, entre otros estos que te señalo, ¿no? Ante Gobernación, en fin, se otorga un permiso. Uno de esos requisitos dice, en caso de que algún cliente, más o menos, ¿no? Que algún cliente, tú como permisionario, observaras operaciones, simplemente dice así, operaciones o actividades sospechosas en términos de lavado de dinero o delincuencia organizada, reportarlo a la Secretaría. Con base en esos términos se refiere a la Secretaría de Gobernación, no a la Secretaría de Hacienda, ¿verdad?
O sea que solamente se estaba protegiendo o cubriendo a clientes, pero no los permisionarios. O sea, ¿qué pasaría si yo como permisionario o como dueño de un casino, por decirlo, me presto para lavar dinero? No había ninguna legislación que lo señalara, sino solamente yo como dueño me protejo de los clientes que podrían lavar dinero. Pero aquí el grueso sería más bien al revés, que yo me prestara para ello, ¿no? Que originalmente, bueno, los casinos, pensando otra vez más en la película esta del Padrino, bueno, no la había mencionado, el Padrino y tal, pues surge de manera clandestina, por decirlo de alguna manera, allá en Las Vegas y tal, ¿no? El asunto es que no encontraba yo una vinculación entre estas tres disposiciones, ¿no? Que pudiese combatir perfectamente este tema del lavado de dinero y en los casinos. Luego entonces sugerí, ¿no?, en aquel momento como hipótesis, que se añadiera al sector casinos como una actividad para que se pudiera reportar ante el lavado de dinero. Años o meses después surge la ley antilavado. Y ya se encuentra. Se encuentra ahí y dije, bueno, pues no estaba yo tan perdido, ¿no? Y surge la segunda edición. Jorge, a mí me llama un poco la atención esto de que nos platicas de las formas que se podría lavar dinero, se hubiera podido en algún momento lavar dinero en los casinos, por ejemplo. Entonces, mi pregunta es, la gente se va volviendo creativa, ¿no? Entonces van, sí, claro. digámoslo así. Sí. Entonces van encontrando nuevas formas de lavar dinero. ¿Qué es lo que pasaría con la legislación? La legislación se tendría que ir ajustando a las nuevas formas porque pues ya también con la banca digital, o sea, hay muchas formas nuevas que podrían crearse para lavar dinero. Ya nada más te falta el título, amiga, de verdad, ¿eh? Qué bárbara. Mira, dices bien, tendría que irse ajustando la ley. Es muy sencillo y aparte es exactamente como lo mencionas. La evolución del tema del lavado de dinero ha sido por creatividad, ¿no? O sea, por necesidad, pero también por creatividad. O por creatividad, pero por necesidad. Si me ponen un candado aquí, pues busco otro. Me ponen un candado acá y así. Eso no va a parar. Ahora me dices, ¿qué va a pasar con la ley? ¿Tendré que estar ajustando? Pues en principio sí. En principio sí. Aquí el asunto es que Gafi emite recomendaciones cada año a los países. En general, ya alguna vez, como te comentaba yo, hubo una recomendación específica a México, pero hay que estar alertas con las recomendaciones de Gafi, ¿no? Con las recomendaciones de Gafi, o crear a lo mejor alguna disposición que te permitiera un poquito cubrirse en ese sentido. Es que aquí hay un tema difícil, complicado, ¿no? El tema lo veo yo así, si me lo permites, el tema del abuso de autoridad, por un lado, derechos humanos, que protege, dicho sea de paso, solo contra actos de autoridad, ¿no? Que hay una gran deficiencia ahí, me parece, es todo un tema. Y por otro lado, el tema de la impunidad, ¿no? Si lo viéramos como si fuera una recta, ¿no? Con dos extremos y en medio, valga la redundancia, el justo medio, ¿no? La solución, la virtud. Y en los extremos, los vicios. Uno de los vicios es el abuso de autoridad, ¿no? Y para eso están, ¿no?, los derechos humanos, proteger contra el abuso de autoridad. Pero si yo quiero combatir el abuso de autoridad negando a la autoridad, se va a crear una impunidad tremenda, que me parece que es lo que está sucediendo en nuestro país, ¿no? Entonces, que la autoridad no haga nada malo, cualquier cosita, derechos humanos. Y por otro lado, no hace nada la autoridad y entonces pues mejor que sigan operando. A veces me parece que aquí el país es así como que tierra fértil para cometer delitos, ¿no? Entonces, si yo quiero combatir el lavado de dinero, hay que ser muy cuidadosos con el tema del abuso de autoridad. Pero por otro lado, si no hacemos nada, pues hay una impunidad tremenda y se seguirá lavando dinero en el país. Encontrar el justo medio es algo que los abogados no estamos acostumbrados y es una enorme, enorme deficiencia. Justo esta iba a ser mi última pregunta en cuanto al tema de lavado de dinero. ¿Cuáles eran los retos? Ahorita me estás diciendo uno, ¿no? Encontrar el justo medio, como lo dices. Pero, ¿cuáles son los retos para la prevención en materia de lavado de dinero en México? Pues mira, te digo, la legislación yo creo que se ha avanzado bastante. Ya llegar a un 90% de cumplimiento en relación a las recomendaciones de Gafi me parece que es un gran avance. Sin embargo, un gran reto, me parece, es tratar de ese chip, ¿no? Tratar de
de buscar el equilibrio entre, repito, abuso de autoridad e impunidad y pensar que estamos del lado de los buenos, ¿no? Y no del lado de los malos. Dicen, no, es que todos tenemos derecho. No, bueno, sí, pero la víctima no escogió ser víctima, ¿no? En ese sentido. Y en concreto te diría, me parece que falta mucho conocimiento de parte de los jueces, por ejemplo, ¿no? En algunos sectores tal, el hecho, manejo yo sentencias, ¿no? Inclusive, que no se atreven a abordar, por ejemplo, el tema de la ceguera voluntaria. Porque tienen miedo a que digo, no, es que esto es abuso. ¿Cómo que no saber hace las veces de saber? Eso ataca contra mis derechos humanos, tal. Pero tenemos que ser muy sensibles, ¿no? Una persona que de pronto, pues la ves entrar y tiene plumas de pato, patas de pato, alas de pato, hace cuacuá, pues seguramente es pato, ¿no? Por más que te diga no soy pato. Tenemos que ser muy sensibles ante eso. No se trata de vivir en un país en donde realmente se sepa que la legislación internacional en materia de lavado de dinero se cumple, pero también que se ataca de manera eficiente, ¿no? Y la población tiene que ser muy sensible a tratar de guardar el equilibrio de dejar actuar a las autoridades, ¿no? El gran reto en lavado de dinero, sí, en lavado de dinero, pero sobre todo en términos generales, me parece que es que hay que generar confianza pública. El gran tema del país es generar confianza pública. Desgraciadamente la población percibe que las autoridades no son de fiar y eso genera muchísimos problemas. Jorge, pues hasta aquí en cuanto al tema del lavado de dinero, yo quisiera que nos platicaras acerca de otra faceta tuya que tienes. Pensé que no lo ibas a decir, ¿eh? No, sí, claro que lo voy a mencionar. Okay. Y eres conocido también como el explicador legal. Platícanos, ¿qué es el explicador legal? Mira, es un canal en YouTube en donde trato temas jurídicos, éticos, sobre todo jurídicos, ¿no? Todo surgió porque mi hijo Max veía programas de estos de YouTubers y tal, y ahora soy Germán y no sé cuánta cosa, con temas tan triviales, pero con una audiencia tremenda, ¿no? Y dije yo, bueno, el derecho pues a veces pudiese resultar un poco árido, un poco demasiado formal, y esto tiene como consecuencia que no le llegue a toda la gente que uno quisiera, ¿no? Dije, bueno, pues si se puede tocar temas tan triviales con un medio como este, ¿por qué no podríamos crear un programa de este tipo tocando temas un poquito más, pues, importantes, interesantes y sobre todo prácticos en la vida cotidiana de la gente? Entonces dije, bueno, no pierdo nada. Y empecé con un programa y lo grabé, Luego a mí se me da un poquito la simpleza, ¿verdad? Y empecé un poco serio, algunos amigos me dijeron, no, sé más tú, tal. Y bueno, tenemos por ahí aproximadamente unos 10 programas con temas diversos sobre sistema procesal penal acusatorio, sobre derechos humanos, sobre lógica y derecho, ciencia del derecho, en fin, pues mira, es como mi juguetito, estoy contento. ¿Y cómo te pueden encontrar? Simplemente en un buscador ponen el explicador legal y seguramente los guiará a YouTube. Y ahí aparecen, y si se suscriben, pues sensacional. Platícanos, ¿cuáles son como los temas futuros que tú podrías o que te gustaría tocar en el explicador legal? Ya me vas a hacer la competencia del programa. No, hombre, no, ojalá. No, es otra cosa, Ya te invitaré. Pues mira, tengo muchos, haz de cuenta que se me acumulan en la cabeza y van saliendo por gotita, ¿no? Porque pues uno ve una grabación de 10 minutos y te tardas muchísimo, ¿no? Te tardas muchísimo porque pues entenderás que es algo más casual, es algo más ligero en ese sentido. Y mira, traigo por ejemplo el tema de reparación del daño, ¿no? El tema de reparación del daño que me parece que está poco tratado. Yo digo, no puede haber justicia si no hay reparación del daño. Y está abandonado el tema, ¿no? Por ejemplo, bueno, el de derechos humanos tengo grabado uno, pero me da para 2, 3, 4, el tema de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo... Vi que en tema de derechos humanos también tenías la participación de jóvenes. Sí. ¿Cómo es que se te ocurre enriquecer tus cápsulas con la participación de jóvenes? ¿Quiénes eran? ¿Tenían algún perfil? Sí, eran estudiantes de derecho, ¿no? Como tú sabes, doy clases en algunas universidades y de hecho...
casi fue también, la idea fue por mi hijo Max, pero me impulsaron mis alumnos, ¿no? Les dije, oigan, traigo esta idea en alguna plática. No, sí, profe, ya sabes, ¿no? Hágalo, tal. Me impulsaron mucho en hacerlo y entonces, pues tengo contacto con ellos. Les dije, oye, pues permítanme entrevistarlos, tal. Y pues así lo hicieron, ¿no? Y tengo muchos otros temas, tengo ya inclusive programas ahí guardados que no los he subido. Entonces, no pretendo entrevistar solamente a personas con ese perfil. Me interesaría entrevistar a gente de la calle que no sepa, porque luego muchas veces son mucho más sensibles. Es que eso es muy importante, porque también, o sea, que tu canal de YouTube sea un medio de difusión de estos temas es muy importante, porque casi en todos mis programas toco el tema de la difusión. Y también en este programa te lo pregunté, cómo la gente se entera de qué es lo correcto y qué es lo no correcto. También por lo que me sucedió a mí, ¿no? Lo que platicábamos. Entonces, exacto. Es darle importante matiz dar práctico, difusión, ¿verdad? Entonces, pues, no sé, si quisieras invitar al auditorio a ver tus programas y pues por nosotros. Pues sí, invitarlos como me permite mi amiga Luz María, a que se inscriban en el programa que se llama El Explicador Legal. Inclusive hay Twitter y todos estos medios que luego me hago bolas, pero tiene uno que renovarse, a que se suscriban, a que los vean, y se llama así El Explicador Legal en YouTube. Jorge, pues muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por habernos venido a hablar del lavado de dinero y la delincuencia organizada. Gracias a ti, Luz María. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y les recuerdo que nos pueden ver por el canal judicial los martes a las 6 de la tarde y las repeticiones el viernes a las 9 de la mañana y el domingo a las 8 de la mañana. No se pierdan Expediente Nacipe, Academia Mexicana de Ciencias Penales.